Bueno, aquí se cuenta con el circuito generador de señal, el cual cuenta con una salida de señal sinoidal y cuadrada. La sinoidal es la principal. También cuenta con dos potenciómetros, uno para amplificación y otro para frecuencia, y tres trimmers para diferentes ajustes que están dados por el datasheet del componente generador de señal. También cuenta con un selector de canales para para las diferentes bandas de frecuencia, ya que este abarca de 20 Hz a 20 kHz dividido entre 5 canales, y el circuito está conectado a una fuente simétrica, la cual tiene un transformador y cuenta con 6 salidas para los diferentes módulos del presente proyecto. Este va a ser conectado a la fuente de 220 para poder observar la generación de la señal en el osciloscopio. Como, como se puede apreciar, aquí ya se encuentra con la generación de señal, la cual puede ser variada tanto en amplitud y en frecuencia, como se puede observar en el osciloscopio, aumentándola y disminuyéndola según los requerimientos que necesite el estudiante para lograr un objetivo o un criterio de aprendizaje de acuerdo al módulo. Ahí se puede ver la variación, y aquí también se puede con el selector cambiar el canal de frecuencias, yendo desde los 20 hasta los 20 kHz como está en los objetivos, y esto está delimitado por ingenieros de sonido según la encuesta que se tomó en los anexos. Y este sería el circuito generador de señal. Bueno, continuando, aquí se tiene el módulo de observación de ondas acústicas, el cual cuenta con el generador con amplitud y frecuencia, la variación. Este está conectado a un altavoz a su salida, y, y a la entrada del tubo y a la salida del tubo se encuentra el micrófono con la etapa de preamplificación, el cual está conectado a una fuente de 5 voltios. Entonces aquí se puede observar en el osciloscopio la señal dentro del tubo, la señal sensada. Se puede ver físicamente la onda acústica dentro del tubo para señales bajas. Los nodos que generan estos son para el cálculo de la longitud de onda. Cuando no se pueda ver dentro del tubo, o mayormente para señales altas, se puede apreciar este en el osciloscopio, ya que aumentando la amplitud o disminuyendo es difícil cerciorar esto por la masa que tiene las partículas dentro del tubo. Pero para señales bajas ahí se puede observar los nodos que generan. Bueno, continuando, aquí se tiene el recinto cerrado, el recinto variable y el bass reflex. El recinto variable cuenta con tres volúmenes diferentes, los cuales se pueden extraer y son para ver cómo se comporta la caja con volúmenes diferentes. El circuito del sonómetro es este que está en placa, ya que se encuentra con una etapa de preamplificación conectada al sensor, que es el micrófono, la cual de esta etapa va a la etapa de adecuación de señal para poder ser tratada con el microprocesador, y a la salida de este se puede encontrar una pantalla LCD, la cual se conecta a sus respectivos zócalo. Este módulo debe ser portable, por lo cual el diseño de la caja será para que el estudiante pueda manipularlo en diferentes lugares. Se conecta a la fuente de alimentación. Entonces, ahí se puede observar el sonido ambiente, que varía entre los 62-65 dB. Este sonido ambiente será aprobado con las cajas acústicas, las cuales estarán conectadas a la fuente de alimentación, la etapa del generador y la amplificación, el amplificador que se verá más adelante. Bueno, conectando, para conectar primero se debe ver la señal de salida del generador, y aquí se puede ver que no hay ningún sonido.
Y pues pasando la conexión, aquí se puede ver ya la caja conectada y el micrófono en directo, bueno, cerca del altavoz del recinto Bass Reflex, el cual cuenta con un respiradero. Y ahora, adecuando la señal, ahí se puede observar las señales dentro que emite la caja Bass Reflex. Ahora poniendo el micrófono en dirección al respiradero del Bass Reflex, se hará la misma prueba. Y se puede apreciar el incremento de dBs del respiradero. Y con el recinto cerrado, esa es la variación dentro de que emite el recinto cerrado. La alimentación, la entrada y la salida del preamplificador para los micrófonos didácticos. La salida está conectada al osciloscopio y la entrada a este generador de señales, el cual bota 10 milivoltios o 0,01 volt. Eh, Encendiendo la fuente de alimentación, ahí se puede ver la amplificación de los 10 milivoltios a 142 milivoltios. Con este potenciómetro se puede controlar la etapa de preamplificación y la señal puede ser cambiada por otros componentes, en este caso nuestros micrófonos, que son un capacitivo y un dinámico. El dinámico es el altavoz del audífono. Primero se probará con el capacitivo. Se puede variar y se puede observar la amplificación del sonido ambiente en este caso. Este sensor es mucho más sensible. Y ahora probando con el dinámico. Con unos pequeños golpes. No, aquí se tienen los dos tipos de micrófonos para que el estudiante pueda hacer una comparación entre cada uno de ellos. Filtros, aquí se cuentan con el filtro pasa bajas, pasa bandas y pasa altas. En este caso se tienen las conexiones de entrada y salida y la alimentación al, al lado izquierdo de cada uno de los filtros que ya están en placa. Probando el filtro pasabajas, se puede observar que está conectado a la fuente de alimentación con la entrada al generador y la salida al osciloscopio. Se procederá a conectar el circuito, conectando la fuente a la toma de corriente. Se puede observar que el generador está botando una señal con frecuencias bajas, la cual se modificará su amplitud para poderla observar mejor en el osciloscopio. En este caso, en esa, ahí podemos observar mejor la amplitud y variando la frecuencia se procederá a ver cómo se comporta el filtro. Aumentando la frecuencia se puede ver que la amplitud va disminuyendo y disminuyendo la frecuencia la amplitud aumenta. Y ese es el comportamiento de nuestro filtro pasabajas. Continuando con el filtro pasabandas,
ahí se puede ver el selector que con frecuencias bajas disminuye. Estas son las frecuencias medias y aumentando, que están por el rango de los 1 kHz, y variando, ahí se puede ver que con frecuencias bajas disminuye y con frecuencias altas de igual forma disminuye, solo dejando pasar frecuencias medias. Filtro pasabandas. Continuando con el filtro pasabandas, se puede observar en el osciloscopio que las frecuencias altas son las que va a permitir pasar, dejando pasar frecuencias altas superiores a los 10 kHz y variando las frecuencias bajas no pasan, demostrando el comportamiento del filtro pasa altas, como se puede ver en el osciloscopio, y ese es el filtro pasa altas. En este caso se puede encontrar el circuito amplificador, el que tiene un potenciómetro para regular la amplificación. La señal de entrada irá a la conexión de entrada del circuito y la fuente de alimentación. Este circuito es importante ya que a su salida irá conectado un parlante o el parlante de la caja acústica. En este caso se tiene la caja acústica de recinto cerrado conectado al amplificador, el cual se tiene que conectar a la fuente simétrica. No antes debe conectarse el generador a la entrada del amplificador, y la fuente simétrica de este también debe ir a la fuente. Ahí se puede observar las señales, se podrá observar la amplitud, cómo varía la amplitud y la frecuencia respecto al generador y al amplificador. Variando frecuencia, ahora con la variación de la amplitud y la frecuencia, nuevamente con otra prueba. Y ese es el circuito amplificador. En el circuito ecualizador se puede observar la señal de entrada, señal de salida, su alimentación y las tres bandas que están entre bajos, medios y altos, respectivamente. Este se conecta al generador de señales, el cual se tiene aquí conectado a la fuente de alimentación a la vez que el generador, y la etapa de amplificación, el cual estará conectado a un bass reflex para las pruebas. Entonces, en este caso, conectando la fuente a 220, claro, antes verificando que todo esté bajo para no obtener ruido malo para el oído, se procederá a la adecuación de una señal de entrada para el ecualizador, como se podrá ver en el osciloscopio, yendo a las frecuencias bajas, ajustando el ecualizador, se podrá escuchar las frecuencias bajas como se ve en la señal, ahora con sonido. Variando la frecuencia, se puede observar las frecuencias bajas para el ecualizador, el cual amplifica más que todo las bajas. Cambiando un poco más la frecuencia para verificar un poco más el ecualizador en su banda baja, no amplifica mucho las medias. En este caso, volviendo a frecuencias bajas, se puede notar en el osciloscopio la amplificación de las mismas. Eso es para el caso de las frecuencias bajas.
Pasando a las frecuencias medias, con el selector se va a una frecuencia media y se utilizará el potenciómetro amarillo para poder observar como se puede apreciar. El potenciómetro amarillo sirve para frecuencias medias. Amplificamos las frecuencias medias del generador, el cual está conectado a la entrada como se dijo previamente, sin necesidad de utilizar la etapa de amplificación ni el potenciómetro de amplificador. Pasando a las frecuencias altas, en este caso es un poco más imperceptible, ya que son frecuencias altas, pero ahí se puede observar en el osciloscopio que con frecuencias altas el amplificador funciona correctamente, dejando así pasar las frecuencias altas respecto a su señal de entrada. Como se puede observar, entonces el ecualizador es una conjunción de etapa de amplificación y de filtros, el cual, como se puede ver en frecuencias altas, el filtro pasa abajo del ecualizador, no deja pasar, no es factible, y ese sería el ecualizador.